Así que bueno, muchísimas gracias por haber llegado a la hora, o perdón por comenzar a la hora. El sexto, el sexto, pregúntale a tu abogado. Muchas gracias también por el envío de las preguntas. Obviamente, las preguntas que me enviaron por escrito van a ser las primeras en responderse. La respuesta, eso sí, las preguntas fueron más complicadas y me alegro mucho porque significa que están entendiendo la dinámica y ustedes están entendiendo también cuál es la situación en la que están, entonces sus preguntas son más avanzadas. Y la idea entonces, el formato que propuse, que voy a dar básicamente las ideas generales, la respuesta con las normas generales para empezar a crear el criterio. Y después ustedes van puntualmente diciéndome cuál es exactamente la necesidad que tenían detrás de esas preguntas y la idea es que se vayan con el máximo de respuesta al cabo de esto. ¿Bien? ¿Estamos? De acuerdo. Excelente. Entonces, sin más, vamos por las preguntas recibidas. Y en primer lugar, la pregunta de Carlos, que es, ¿qué pasa con mi ppm si es que tuve pérdidas? El sentido de esta pregunta es si puedo disminuirla. Y la respuesta es que sí, pero con condiciones. Primero hay que entender qué diablos significan los ppm y para qué sirven, cuál es su finalidad, porque en el mes a mes uno se pierde y dice, parte de mis ingresos se van en pago de ppm, que son impuestos, pero sin embargo tienen una finalidad. Y aquí hay que recordar siempre para qué sirven los ppm antes de estar subiendo y bajando. Primero, son obligatorios, y segundo, tienen una finalidad de ser abonos mensuales en el año que sirven para pagar el impuesto a la renta que se declara en abril siguiente. Recuerden que el impuesto a la renta es un impuesto anual, es decir, al 31 de diciembre se verifica el resultado tributario y sobre esa base se aplica la tasa. Si sobre esa base se aplica una tasa y aparece un número positivo, vamos a decir, tenemos 200 utilidades, aplico 10% de la tasa que este año de primera en ProPyme y me quedan 20 impuestos. Bueno, los ppm que pagué en todo el año van a servir para pagar esos 20 en abril del año siguiente. Esa es la finalidad. Ahora, ¿qué pasa si es el inverso? La norma dice que bueno, si llega a ser negativo, se puede reducir incluso hasta la tasa del 1, pero si estoy viendo en medio del año que no me está yendo como el año anterior y los ppm me están comiendo la caja y la necesito, y estoy viendo que en abril del año siguiente no voy a tener los impuestos que los ppm me dicen que voy a tener, entonces sobre base trimestral puedo calcular cuánto ha variado mi ingreso para ver si la puedo disminuir. La norma dice que esa variación tiene que ser sustancial y tengo que haber, en estos periodos trimestrales, tengo que tener a lo menos un 30% menos de ingresos como para justificar la solicitud de una disminución de tasa de ppm. Entonces, si estoy en el mes de junio justamente, estamos el 30 de marzo, abril, mayo, junio, a fin de mes vamos a estar justamente en el tercer trimestre y pueden, toda esta información es la que hace el contador sobre la base de un balance y la sube electrónicamente en el servicio por interno, y si esa información dice que estoy un 30% por debajo del equivalente en el periodo anterior, entonces puedo ir a digamos, solicitar que me disminuyan la tasa de ppm. Y podría ser el caso si que estoy previendo tener pérdidas. O sea, si tuve un ejercicio anterior con utilidades, entonces me están subiendo, manteniendo la tasa de ppm, pero este año me está yendo mal, puedo demostrarle esa circunstancia al servicio de impuesto interno y, previa solicitud, obtener una disminución de tasa de ppm. Ahí los detalles me los cuentan. Bueno. Segunda pregunta viene de Ezequiel. Lo voy a agrandar porque hay harta información en esta pregunta. A ver, renta recibida en el exterior. Ya. Primero, la renta recibida en el exterior, vamos a asumir que son, bueno, en el caso de Ezequiel se trata de sociedades que se poseen en el exterior, entonces tengo acciones, vamos a asumir que son acciones o derechos sociales, en sociedades que se encuentran afuera. Primero hay que tener presente el registro de inversión en el exterior. Luego dice, ¿se debe declarar en el Servicio de Impuesto Interno la inversión en el exterior? Sí, a través de este registro. Y tener un respaldo de los impuestos pagados retenidos en el exterior para poder tomar tax credit en la declaración anual. Por regla general, sí. La regla general se encuentra en el 41, letra A. Los dividendos percibidos de sociedades que se encuentran en el extranjero, por regla general, y que a su turno hayan soportado el equivalente al impuesto primera, es decir, hayan pagado impuesto a la renta, sí se pueden aprovechar en Chile. La tasa que se haya pagado afuera se va a contar para el cálculo del impuesto que se tenga que pagar en Chile.
En el caso de Argentina, efectivamente hay un tratado de no ley de tributación y le quedan las dudas generales, que son las del 41A de la ley de impuesto de renta, pero puesta en la G. Y la G básicamente discrimina para el caso que se trate de sociedades cuyo origen de las rentas son pasivas, y eso cambia todas las reglas, porque esa hay que declararla sobre base de vengada. Tercera pregunta, la de Claude. Entonces, derecho del consumidor, pero también del productor. Lo bueno es, corresponde o no la devolución o cambio de un producto vendido. Un disclaimer, el derecho al consumidor se sale de mi perímetro. Si necesitan específicamente ayuda sobre derecho al consumidor, me la pueden pedir y lo que voy a hacer es derivarlo con un colega, con quien derivo todos los asuntos de derecho al consumidor. Pero por la pregunta, es suficiente la respuesta con la norma general. El derecho al consumidor, básicamente hay dos derechos del consumidor que obligan al productor, en este caso, a la devolución. Y son el derecho a retracto y la garantía legal. El derecho a retracto es básicamente el derecho del consumidor de arrepentirse de su compra. La regla general es que son 10 días si es que al minuto de la compra me dieron algún documento que confirmó mi compra. Porque si la compra se hizo así nomás y no recibí nada a cambio, entonces el derecho son 90. El derecho a retracto, es decir, me arrepentí, me compré esto, sabes que no lo quería, toma, te lo devuelve. Ese es el derecho a retracto. El vendedor se puede seccionar, es decir, que en el documento de venta puede decir que no se acoge al beneficio del derecho a retracto, normalmente hay que informarlo. Entonces, para el caso de Claude que me está haciendo la pregunta que tiene la tele, si le compro un mueble y no me da nada, entonces yo tengo 90 días para retractar. Si me da un documento, tengo 10 días. Y si en ese documento dice que no hay derecho a retracto, no hay derecho a retracto. La segunda es la garantía legal. ¿Qué pasa si el mueble salió malo, defectuoso, cosa que obviamente no sucede en la tele, pero me estoy poniendo en el caso? Tengo tres derechos. A que me devuelvan la plata, a que me reparen el mueble o el cambio del producto. Y para eso hubo una modificación el año pasado y eso se podía hacer en plazo de 3 meses, ahora creo que son 6. Se me pasó el periodo de retracto. Puedo decir, oye, lo que pasa es que la cómoda que me compré como que me queda muy alta, no me gustó mucho, o sea, no, eso no es, no, tiene que el derecho a la garantía legal en caso que sea defectuoso. En jurídico decimos un vicio redivitorio, que quiere decir que aquello que adquirí no sirve para lo que se supone que servía. Es decir, la mesa estaba coja, bueno, ahí sí, repárame la mesa. Pero si la mesa está buena, pero no te gustó el color, o no te cabe, o no sé, eso es problema del consumidor. Y si al consumidor se le pasó ahí el plazo de retracto, son. Bien, estas son las preguntas que tengo para hoy. Ahora sí, todos los detalles me los pueden preguntar desde ya. Oye, no sé, ¿tú querés, Claude, hacer alguna pregunta? Mira, quiero hacer como un alcance, si queréis, como un comentario, más que nada. ¿Ya? Y explicarte por qué te hice esa pregunta. Y es porque en la práctica puede ser muy distinta a esa teoría, ¿cachai? O sea, y te lo pongo con un ejemplo. Un cliente que vino a ver 2 veces físicamente el mueble que finalmente me compró, que lo vino a ver 2 veces a la tienda, ¿cachai? Cuando se lo entregué, además, entre paréntesis, relevante decir que fue una venta de cyber, cuando se lo entregué, llegó su papá con una linterna y empezó a inspeccionar el mueble, ¿cachai? Literal, y le encontró un detalle, pero un detalle que es normal cuando vendes madera, ¿cachai? Y además lo vino a ver 2 veces. Y ahí en esa, el viejo, 80 años, jodido, le dice al transportista, que fue el que hizo el gran esfuerzo de subir una cómoda que pesa 150 kilos, no lo quiero, llévatelo, de vuelta, chao, pescado, no lo quiero, este producto no me sirve, bla, 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 ¿cachai? Y ahí se armó un forro tremendo, porque la persona que me compró la cómoda, que fue el hijo, ya era el tal nivel de descalabro, ¿cachai? Que yo le digo, oye, ¿sabéis qué? A pesar de que estés ejecutando tu derecho a retracto, te quiero mandar bien a la chucha, y todo esto en buena, ¿cachai? Con buenas palabras,
porque, Juan, me hiciste perder un montón de tiempo que te lo quiero explicar, ¿cachai? Te quiero explicar te quiero explicar que tú has sido solo un costo durante varias semanas, ¿cachai? Porque además me hizo ir, me pidió un favor, ¿cachai? De hacerle un maquillaje al mueble, que eso sí tenía razón, por lo cual lo devolví al taller, lo mejoré, lo dejé como nuevo, ¿cachai? Después se lo entregué, después me hace incurrir en un costo de tener que bajar el mueble, ¿cachai? De nuevo al camión para ir a devolverlo a su lugar original, que es la tienda, a las 10 de la noche, cuando el transportista todavía tiene una ruta por hacer de clientes posteriores, etcétera, 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 etcétera. Entonces, si bien probablemente en algún sentido la ley ampara a este cliente, ¿cachai? Y que está en su derecho teórico de devolver el bien comprado, le dije, Juan, ándate a la chucha, te voy a hacer un resumen de todos los costos que me hiciste pasar, ¿cachai? Y le apliqué, o sea, y le rebajé del precio que él pagó, le rebajé todos esos costos, a lo cual él accedió y acogió de manera no feliz, pero sí con algún nivel de raciocinio, ¿cachai? Entonces, por eso encontré que era relevante la pregunta, porque ¿quién defiende también al productor cuando hace bien la pega, ¿cachai? Cuando te atiende bien, cuando entra en un proceso, ¿cachai? De gastar plata, ¿cachai? Porque yo gasté plata enviando el mueble al taller, reparándolo, ¿cachai? Después despachándoselo, después, y toda esa cosa, toda esa cadena, ¿cachai? Que se genera para que el gallo te compre algo, ¿cachai? Y el gallo llega y dice, y de muy mala manera además, no quiero tu mueble, ándate con el mueble, chao, ¿cachai? Entonces, por eso quería hacer por eso la anécdota, ¿cachai? Es, bueno, yo al menos no acepto la premisa de el cliente siempre tiene la razón. Esa weá es mentira, ¿cachai? Así que eso, quería contarlo nomás. No, Bueno, y al es súper final, pertinente lo que está. ¿Mm? Déjalo, dale. oye, al final, ¿le enchufaste el mueble o no? No, pues me lo tuve que devolver, me lo devolví a la tienda, ¿cachai? Y entre comillas me cagó, pero no tanto porque le enchufé todos los costos asociados a esta venta, ¿cachai? Ah, ok. Sí. Eso. Ven, cara, huevo. Sí, Ya, pues. toda la vuelta, espera, toda la vuelta que tuviste que dar para dejarle el mueble a la pinta de él, esos costos los asumió el cliente. O sea, No, básicamente hacía la solicitud del servicio A, B o C, mira, y ¿quién asumió el costo? yo asumí el costo porque el trato fue este. Bueno, mira, estos detalles que tiene el mueble, te los acepto, ¿cachai? Que no fueron finalmente los que vio él con la linterna, eran otros que estaban en la cubierta del mueble, a lo cual yo accedí a costo cero, repararlos y dejar el mueble como nuevo, y de verdad lo dejé la raja, ¿cachai? Eso, costo cero. O sea, fue parte del acuerdo como para, obviamente, incentivarlo y motivarlo a que comprara el mueble, ¿cachai? Entonces, eso yo cumplí, dejé el mueble impecable, salvo que el cliente, en un error suyo, no identificó unos detalles del frente del mueble, ¿cachai? Que obviamente no es culpa mía, porque tú fuiste, porque es parte del mueble inherente a lo que es la venta de un mueble de madera, es una hueá inherente, más encima lo fue a ver dos veces, ¿cachai? Y esos detalles, él los menciona una vez entregado el mueble de manera física y posicionado dentro del domicilio del cliente, ¿cachai? Entonces, por eso te digo que hay una cuestión, así como una línea difusa entre la ley, ¿cachai? Y bueno, o sea, yo porque tengo que acceder a esa ley, ¿me vaya a cagar en un 100%? No, bueno, imposible, ¿cachai? Ya se vuelve media vengativa la cuestión, media emocional, si queréis, pero yo, bueno, tengo que defender mi negocio, bueno, me estáis cagando, ¿cachai? A ver, Claude, que el problema no es exactamente o sea, la ley no te lo está haciendo más difícil. Ahí tiene un problema con tus procedimientos.
si vaya a customizar a ese nivel un mueble, que sea el mueble del cliente, no el mueble tuyo. Es decir, Claro. te compran el mueble y sobre esa base tú le haces todas las marihuanzas que te estén pidiendo, pero no para que te lo compren, sino que para entregárselo como él quiere, una vez comprado. Sí, o sea, yo obviamente saqué mi enseñanza y mis lecciones y al final uno aprende también de cagazos, ¿cachai? Y yo, por ejemplo, después leí un poquito y hubiese sido, por ejemplo, muy distinto, esto no sé si lo ampara la ley, pero A ver. por lo que leí, cuando tú específicamente vendes un producto en Cyber Day y pones en la etiqueta sin cambio ni devolución, es muy distinto a que no lo pongas. Sí. Es muy distinto. Entonces, eso hubiese Sí. sido, por ejemplo, una evidencia, ¿cachai? Para que en el fondo el cliente después no pueda alegar nada, ¿cachai? Cosa que no hice. Cosa que no hice Bueno, desde un inicio. justamente la ley se pone en el caso de las liquidaciones y todas esas cuestiones especiales que hacen excepción a las normas generales que te acabo de decir. O sea, se lo compró en Cyber Day o en un descuento, o olvídate si es segunda mano, ahí ya no se acabaron los derechos del consumidor y no hay derecho a retracto. De nuevo, el derecho a retracto, tú te puedes excepcionar, tú puedes decir que sobre tal cosa no hay derecho a retracto. O sea, le puedes decir, ya, el mueble cuesta 10 y los arreglos cuestan 2. Primero te lo vendo a 10, segundo te entrego el documento, tercero, a partir de acá no hay devolución, y sobre un principio claro, es que las cosas perecen para su dueño. O sea, si en el camino le pasa algo a esta cuestión, es otra clase de garantía que tenéis que dar, pero si por culpa que no es tuya le pasa algo al mueble, por la razón que sea, pero que no sea culpa tuya, si se muere, se pierde, se roba, se quema, lo que sea, que lo pierde el dueño. Y el dueño, en este caso, debe haber sido el cliente y no tú. Mientras tú lo seguiste, y después, imagínate todavía que después de todas esas customizaciones que tiene que hacer, básicamente te lo va a comprar esa pura persona. O sea, después te dice y ahora te lo compra 8. Sí, pues. No, sí, yo El, te encuentro razón, ¿cachai? Por eso, o sea, esto del retail, para mí, 100% nuevo. Llevo 2 meses en el retail, ¿cachai? Pero justamente lo quería decir como anécdota, y también puta, de este cagazo aprendí, ¿cachai? O sea, no me va a pasar de nuevo. ¿Te parece si revisitamos rápido tu sitio? Dale, ¿no? Y básicamente le puedes decir que solamente te compromete al derecho a la garantía legal, o sea, a poner en el plazo de la ley, que son 6 meses, de reparar, devolver o cambiar un producto. Y todo eso básicamente tenerlo claro porque el agota mucho en tu situación. No encuentro dónde puedes tener Full los abajo. productos con Términos y abajo. condiciones. Términos y Términos y condiciones. condiciones, genial. Listo, estupendo. Ya hiciste las tareas. Entonces, en estos términos y condiciones puedes decir, empezar a decirle a la gente, aquí podéis poner toda la moral que me hiciste. No esperes que sea el legislador el que te la vaya a arreglar o el que se vaya a poner en tu... No, no. El legislador va a poner un determinado marco normativo. Tú ves dentro de las posibilidades que tiene cómo adecuas tu política al interior y luego te comportas en consecuencia. Y Quiero- te ahorras toda esa discusión con el cliente. Me Y sobre gustaría, todo la moralidad. el último comentario relevante. Hay un emprendimiento que se hizo viral en Instagram, que el CERNAC le llamó la atención a este emprendimiento de que en su página web, perdón, no tenía puesto el root y el nombre del representante legal de la empresa. Esa información no estaba en la página web de la empresa, ¿ya? Por lo cual, el CERNAC le pasó una multa de 40 millones de pesos por no haberlo hecho en el plazo legal que el CERNAC le mandó un correo en determinado momento. La empresa, por a veces motivo, no lo vio porque estaba de vacaciones, whatever razón, y el CERNAC le pasa tremenda multa por no acatar, si querí, ¿cachai? En el plazo legal, haber puesto esa información relevante en la página web de la empresa. Entonces, Esa es la razón por la que dije al principio que si necesitan hilar fino en derecho del consumidor, tienen que pedirme la recomendación y yo los derivo con el abogado del ramo. Yo estoy dando las reglas estrictamente generales. eso es solo como dato, como para compartir lo que pasó. Imagínate que Claro. eres pyme y te pasan una multa de 40 palos porque no ponís 2 datos, ¿cachai? Ojo con eso.
Sí, claro. No, hay que tener cuidado con el SERNAC, con el Servicio de Impuesto Interno, con la Dirección del Trabajo, si son, todos esos son los bestias negras que están ahí respirando sobre la nuca del dueño de la empresa. No quiero llegar mucho más lejos en consumidor porque no es mi área, pero si ya tiene experiencia y no quisiera caer en las malas casillas, entonces dime, ¿por cuál es ese abogado por interno? Y yo te derivo por. No worries. No worries. Todo bien. Muy bien. Oye, bueno, el tema este de los impuestos y el PPM cuando uno tiene pérdida, tú me dijiste que los impuestos no van al estado de resultado para definir las pérdidas. O sea, yo podría tener, no sé, un resultado así súper chico y con el impuesto ya me da pérdida. ¿Ya? Entonces, eso con el impuesto, ¿es pérdida o no es pérdida? Renta IVA no, pero tampoco impactan. El IVA no, porque funciona, digamos, va por un carril separado, que el del crédito y débito. Puede tener mucho crédito ahí guardado, pero sigue ahí, pero no afecta el estado de resultados. Y tampoco los PPM y tampoco el impuesto de la renta que en definitiva se paga. Hay otros impuestos que sí, el de timbre estampilla, hay otros que se usan de otras formas, pero si es por determinar la renta líquida imponible a la sociedad sobre la cual se va a aplicar la tasa de primera categoría, renta IVA no tiene ningún impacto. Y normalmente no deberían ser esos los que te dejen comprar. Bueno, pero si tenía un resultado bien estrecho, el impuesto te puede cambiar del color azul al color rojo en los números, pues. En la caja, sí, en la caja te puede quedar. Sí, de que puede afectar la caja, ahí estamos de acuerdo. Las soluciones desde ese punto de vista son, en lo que a PPM refiere, es que si está con pérdida, o sea, si está rojo, la tasa mínima puede llegar a ser del 1%. Sí. O Nunca es cero, ¿eh? disminuirla en proporción si es que tenía un porcentaje de 30% de menor rendimiento respecto del periodo anterior. Ya, pero Y nunca en es lo que cero. a IVA refiere, no, el mínimo es 1. Ya. Lo que dice la norma es que básicamente si la regla de 3 no da, puede quedar en 1. Eso para el caso que efectivamente hayan perdido. Después, en lo que refiere a IVA, si tienes mucho crédito fiscal acumulado y no hay débito fiscal con que compensarlo, con que empezar a utilizarlo, entonces hay hipótesis en las cuales puedes pedir la devolución de ese IVA. Y bueno, todo eso para decir, yo entiendo que básicamente lo esencial de tu pregunta era si lo que se pagó allá en impuestos lo pueden aprovechar como crédito de impuestos en Chile, y la respuesta es sí. La regla general es sí, artículo 91A. La excepción a todo esto, la más famosa es el 41G, que tiene que ver con cuál es la relación que tienes tú con esas inversiones en proporción, si eres el controlador o no, y la naturaleza de esos fondos, si es que son rentas pasivas, porque los ingresos que vienen por esta vía, producto de rentas pasivas, sufren un régimen completamente distinto porque uno los tiene que declarar en Chile y tributar respecto de ellos sobre lo que se llama la base de devengada, que es decir que desde que se tiene derecho a, sin necesidad de haber percibido todavía, o sea, antes de que entre la plata al bolsillo. En 2 semanas más vamos a hacer un webinar, pero ahora sobre un tema específico, y el próximo Pregúntale a tu abogado va a ser en 4 semanas más. Y siempre van a tener por estos 40 minutos que se acaban de agotar. Entonces, dicho todo esto, muchas gracias. Lo único que les voy a pedir al final es que a cada uno le voy a mandar un pequeño link con un formulario con preguntas muy sencillas. Les va a tomar 2 minutos, que es básicamente feedback para ir mejorando estas presentaciones. Súper. Se agradece mucho el espacio. Ok, Gracias. me alegro que les sirva. Bueno, que estén muy bien. Gracias. Hasta Nos luego. vemos. Saludos. Gracias. Chao, Cuídate. chao. Saludos por allá. Chau. Chao.